Qué hermosa adoración esta, la del final, ¿no? Yo quiero. ¿Cuántos quieren? Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que es más conveniente para tu vida que tú quieras? Creo que el poder de la decisión es fundamental. Aquello que tú decides en la vida, aquello que tú quieres en la vida es lo que tú le pones el 100% de tu empeño. Aquello que tú quieres es el que tú le vuelcas toda tu energía, todo tu potencial, porque es algo que tú quieres. Y si lo quieres desesperadamente, mucho más todavía. Vas a ser capaz de hacer inversiones hasta inimaginables. Vas a estar dispuesto a hacer sacrificios inimaginables. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que tú quieres en esta vida? La respuesta de lo que tú quieres es lo que te va a permitir acelerar los tiempos del reino de Dios manifestándose en los quehaceres de tu vida. Digo que es una hermosa adoración porque quien la escribió, quien la compuso, tenía en claro qué es lo que quería. Él quería morir a sí mismo para que Cristo siguiera creciendo en su vida. Y creo que ese es el llamado a todos los cristianos. Creo que la palabra del Señor nos muestra desde Génesis a Apocalipsis que ese debe ser la mayor pasión que debe tener un hijo de Dios. Morir cada día a sí mismo para que la vida resucitada de Cristo en nosotros, su naturaleza impartida por medio del Espíritu Santo, se manifieste en todos los quehaceres de la vida. Y esto tiene que ver con la predicación de esta noche. Tiene que ver con el deseo del corazón del Padre. Un deseo que Él, ¿no es cierto?, busca que de alguna manera tus decisiones lo hagan realidad. Así que prepárate para escuchar, préstale mucha atención a la palabra, no te distraigas. Si es posible, pon tu teléfono en vibración, ¿sí? Que nada te interrumpa, porque es una palabra que el Señor la ha preparado ya hace 2 semanas en mi corazón. Y bueno, como dije la semana pasada, hicimos un paréntesis porque había que honrar a todas las mamás, ¿sí? El domingo pasado. Pero el Señor no se olvida de su palabra y de lo que Él quiere transmitirle a su casa. El Evangelio de San Juan. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Buscando el secreto de poder vivir una vida plena, de poder vivir una vida abundancia, buscando el secreto de poder vivir una vida de mejor calidad en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación en la iglesia, en la relación en mi trabajo. La Biblia muestra cuál es ese secreto, ¿sí? Que al final no es un secreto porque todo aquel que busca en la palabra del Señor encuentra la forma de poder vivir esa vida abundante a la que el Señor nos ha llamado, porque Él hizo ya, ¿no es cierto?, Él dio todos los recursos suficientes y necesarios para que a nosotros en esta tierra nos vaya bien y que podamos alcanzar los deseos y los anhelos del corazón que están alineados a su voluntad. Entonces, Juan, capítulo 14, verso 17,
Los discípulos acostumbrados a estar con Jesús, acostumbrados a escuchar a Jesús, pero también sabiendo que pronto su maestro iba a ser quitado de esta tierra, sabiendo también de pronto que iban a dejar de gozar de su maravillosa presencia, seguramente en su mente y en su corazón había muchas preguntas. Preguntas como, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo vamos a avanzar? ¿Y ahora cómo vamos a vencer? ¿Y ahora? Y lo interesante es que este Dios que nosotros tenemos es un Dios que ha hecho provisión de antemano para que ningún bien le falte a un hijo de Dios. Y fíjense en lo que el Señor Jesús le dice a los discípulos, hablando con ellos, verso 17, el Espíritu de verdad, o bien vamos desde el 16 para que podamos entenderlo. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Aquí ya tenemos, ¿no es cierto?, una afirmación categórica. El Consolador, el Espíritu Santo de Dios, estará con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de Dios no se va del verdadero creyente. Todo aquel que ha creído y ha confesado que Jesús es el Señor y Salvador de su vida, Padre lo ha sellado con la promesa del Espíritu Santo, que es la garantía que nosotros tenemos cuando Cristo regrese por segunda vez, de que seremos levantados de esta tierra y nos reuniremos en los aires con Él, porque somos de su propiedad. Entonces usted no necesita orar para que venga el Espíritu Santo, ni tampoco tiene que tener temor de que el Espíritu Santo se ha ido de su vida. Porque si usted ora para que el Espíritu venga, o si usted ora en temor creyendo que el Espíritu Santo le ha dejado, se ha ido, entonces nosotros estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Estamos negando, y como dije el día jueves, si hay algo en cual nosotros podemos tener tranquila paz y tranquila confianza, es que nuestro Dios es un Dios que no miente. Dios es un Dios que no miente. Todo lo que ha dicho, bueno y malo, que va a suceder, va a suceder. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Se va a cumplir hasta el último punto que hay en la palabra, se va a cumplir antes de que el Señor Jesucristo regrese. Entonces Jesús le está diciendo, el Padre enviará otro consolador. Verso 17, el Espíritu de verdad. ¿Cómo se llama ese Espíritu? El Espíritu de verdad. ¿Cómo se llama? Espíritu de verdad. Todo lo que está fuera de tu espíritu es mentira, es engaño. Todo lo que viene a tu mente y a tu corazón que no es hablado por este Espíritu de verdad es artimaña de Satanás, que lo único que quiere hacer es hurtar, robar, matar y destruir toda esta obra maravillosa que Dios está haciendo en tu vida, porque eres un hijo en construcción. Eres un hombre y una mujer que está en plena formación espiritual. Entonces el enemigo va a tratar continuamente de engañarte, de mentirte, de ponerte pensamientos, ¿sí?, que van siempre en contra de la verdad de Dios. Seguimos. El cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir este espíritu. El mundo, el que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no puede recibir al Espíritu Santo de verdad. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Pero miren lo que dice ahora el Señor Jesús a los discípulos. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros.
Jesús dice, hoy está morando en medio de ustedes, pero cuando yo me vaya, Él morará en ustedes. Él morará en ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios morando hoy? ¿Dónde está? Dígalo sin temor. ¿Dónde está? Está en su espíritu, está en su corazón, está en usted. La palabra del Señor dice que usted es casa de Dios. La palabra del Señor dice que usted es templo del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que los cielos no pueden contenerlo, pero sin embargo Él ha querido ser contenido en su corazón por medio de la persona del Espíritu Santo. Dios en el Espíritu está en su vida. No necesita llamarlo. No necesita buscarlo arriba. Usted necesita buscarlo dentro de su corazón, porque Él mora con usted. A donde usted va, el Espíritu Santo de Dios va con usted. Entonces la pregunta que yo me hacía, si el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y acompañó a Jesús durante todo el desarrollo de su ministerio aquí en la tierra, mora en mi vida, mora en tu vida, ¿por qué entonces me cuesta tanto ser cristiano? ¿Por qué me cuesta tanto vivir la vida cristiana? ¿Por qué me cuesta tanto operar en un nivel de poder sobrenatural en mi cotidianidad? ¿Por qué? Si el Espíritu de Dios mora en mí, si la misma presencia de Dios está en mi vida, ¿por qué soy vencido? ¿Por qué soy derrotado? ¿Por qué muchas veces vienen a mi mente y a mi corazón los no puedos, los yo siento? Creo que no lo conseguiré, creo que no lo alcanzaré, creo que hasta aquí llegué, hasta aquí todo se terminó. Y cuando yo escucho a mucha gente vivir y hablar de un estilo de vida por debajo de lo que Dios, Él pide para cada uno de nosotros, entonces caigo en la cuenta que aunque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no en todos el Espíritu Santo de Dios opera en una manera efectiva. ¿Me escuchó? Aunque todos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, mora con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y toda la vida mientras vos transcurras aquí en la tierra, aunque Él mora en ti, aunque Él mora en nosotros, no en todos opera en la misma manera efectiva. ¿Y por qué será esto? Hoy día, mientras almorzábamos con Mari, yo le decía, poniendo un ejemplo y hablando de esta palabra, aunque tú vives en tu casa, le decía a Mari, aunque tú moras en tu casa, tú no llenas toda tu casa. Es imposible que tú llenes toda tu casa. Por ejemplo, ahora estás llenando un espacio determinado en el comedor, pero si luego te levantas y te vas a la cocina, vas a llenar un espacio determinado en la cocina. Aunque moras en tu casa, no llenas toda tu casa. Piense en el Espíritu Santo de Dios. La semana pasada dijimos anterior que bienaventurados son todos aquellos que moran bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí o no? Salmo 91. El que mora, el que habita. Pero ¿saben qué, mi querido hermano? Morar no significa llenar. Morar no significa llenar. Mira al que está al lado y dile, morar
no significa llenar. Miren algo interesante en Hechos. Me estoy recuperando de mi garganta, así que por eso me va a escuchar así, un poco medio, ¿cómo se dice? Afónico, difónico, pero así. Hechos, capítulo 11, verso 24. Hablando de un tal Bernabé, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que este Bernabé era varón bueno. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente moraba en Bernabé. El Espíritu Santo llenaba la vida de Bernabé. Por eso Bernabé es conocido como el hombre que tuvo el ministerio de la misericordia y la consolación hacia Pablo. Porque cuando nadie quería juntarse con Pablo, Bernabé toma, ¿sí?, la tutoría de guiar a Pablo, porque Pablo era el asesino, el perseguidor de las iglesias. Pero Bernabé, lleno del Espíritu Santo, puede ejercer un ministerio de misericordia ante un varón que de pronto en momentos anteriores de su vida estaba persiguiendo tenazmente ante la iglesia. Pero ¿cuál era la característica de Bernabé? Lleno del Espíritu Santo. Hechos 6:5, fíjense por favor. ¿Ya lo tiene? Cuando se estaban eligiendo a los diáconos para la iglesia primitiva, ante la expansión de la iglesia, los apóstoles dicen que es necesario que alguien se encargue del diaconado, que alguien se encargue del cuidado de la mesa, de servir la mesa, de atender las necesidades domésticas de la gente. Necesitamos elegir hombres que se hagan cargo de este ministerio, de esta función. Y allí dieron dos requisitos los apóstoles a la gente, a la iglesia. Verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y ¿de qué más? ¿Lleno de qué más? Lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo moraba en Bernabé, sino llenaba la vida de Bernabé. El Espíritu Santo no solo moraba en la vida de Esteban, llenaba la vida de Esteban. Tú puedes tener el Espíritu Santo morando en tu ser, pero al mismo tiempo puedes no ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque morar no es llenar. ¿Me escuchó? Morar no es llenar. Entonces la gran pregunta que nosotros tenemos que hacernos cada día ante las situaciones que nos toca vivir, y tenemos que plantearnos, sin dudar de que el Espíritu Santo está en nuestra vida, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, valiendo este ejemplo que les daba recién cuando charlaba con respecto a lo de Mari, el Espíritu Santo puede estar morando determinadas áreas de tu vida, puede estar ocupando determinadas áreas de tu vida, pero puede ser que el Espíritu Santo no esté llenando todo tu ser. Y si nosotros vemos en la antigüedad, cada vez que la Shekinah, la presencia de Dios, la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, que era el lugar de la morada de Dios, que era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, su morada no llenaba determinadas partes del tabernáculo, llenaba todo el tabernáculo. Lo envolvía con su presencia.
El Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. La maravillosa presencia del Señor hoy por medio del Espíritu Santo. Nosotros no esperamos una Shekinah, no esperamos una nube que venga y nos tape y nos envuelva. No, hoy la maravillosa presencia del Señor está en tu vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero esa presencia no quiere solamente ser un morador. Esa presencia quiere llenar todo tu ser. ¿Para qué? Para que tú puedas morir cada día y la maravillosa gloria del Señor pueda manifestarse a través de ti. Como le digo, podemos tener el Espíritu Santo morando en nuestro ser, pero al mismo tiempo podemos no ser llenos del Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana victoriosa, escúcheme bien, porque no se olvide que en este mundo tendremos aflicciones. No se olvide que en este mundo lucharemos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que operan a nivel mental, queriendo traer pensamientos perversos, engañosos y mentirosos, culpas. Vamos a luchar contra el sistema de este mundo que a través de su cultura, su economía, su ideología, su filosofía, quiere desviarnos de nuestra verdadera sinceridad a Cristo, pero también lucharemos contra nuestra propia naturaleza carnal todo nuestro día, con nuestra vieja naturaleza mentirosa, perversa, engañadora, murmuradora, rencorosa. No se olvide que la única manera que usted puede vivir una vida victoriosa no es con sus propias fuerzas. La palabra del Señor dice, no es con tu fuerza, no es con tu ejército, no es con tus armas, es con el poder de ¿quién? El poder del Espíritu Santo de Dios. Pero morar no es igual a llenar. Y ya va a ver por qué le estoy diciendo esto. Efesios 5. Verso 18. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿cuál sería el mensaje que yo le estoy transmitiendo? ¿Usted qué me diría? Ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, terminó la predicación, nos podemos ir, hermano. ¿Eh? No es con tu fuerza. Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, por cuanto el Padre me ha ungido con Espíritu Santo. La unción de Dios está sobre tu vida, el poder de Dios está en tu vida. Dios mismo vive en tu vida. Pero para que tú puedas vivir una vida de victoria no basta con que Dios more en tu vida. Dios tiene que llenar tu vida. Porque con Dios es todo o es nada. Por eso Dios dijo, no seas tibio, no estés en el medio. O eres frío, o te vuelves el mejor de todos los mundanos, o eres caliente. Eres un hijo consagrado a Dios. Con errores, dificultades, sí, porque estás en construcción. Pero tú has tomado una decisión de no negociar tu vida cristiana ante la operación de los poderes de este mundo que quieren desviarte del camino del Señor. Pero si nos mantenemos tibios, es duro lo que el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Efesios 5, verso 18 al 20. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, dice el apóstol Pablo, ¿qué debemos ser? Llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay evidencias claras en la vida de un hombre y una mujer que es llena del Espíritu Santo de Dios. Hay evidencias claras y no tiene que ver con manifestación de dones, no tiene que ver con milagros, echar fuera demonios, resucitar muertos y hacer otras cosas más. Tiene que ver con fruto del Espíritu Santo. Quiero ser una semilla, dice, debajo de tu presencia, metido debajo de tu presencia, bajo la tierra de tu presencia, decía recién la adoración. ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro donde esa semilla va a crecer fuerte y va a dar fruto para la gloria y la honra del nombre de nuestro Señor. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser una realidad cotidiana. Es una orden que Dios nos da a través del apóstol Pablo. No basta con que el Espíritu more en tu vida. Es necesario que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Miremos esta comparación que hace el apóstol Pablo entre el vino y el Espíritu Santo de Dios. Y compara a ambos con la llenura en la vida de una persona. ¿Qué punto de similitud puede haber entre el vino y el Espíritu Santo en el interior de una persona? Yo he escuchado muchas veces decir, están emborrachados de Dios. Dios no emborracha a nadie. No, es que vino santo cayó del cielo. No cae ningún vino santo del cielo. El vino es vino. ¿Me entiende? El vino es vino. Depende de para qué usted lo use. He escuchado a muchos decir, no, es que vino del cielo, cayó sobre la iglesia y por eso la iglesia grita, canta y de pronto, ¿no es cierto?, alborota y corren. Mentira del enemigo. No es así. El vino crea disolución. El vino crea disolución, desorden. El Espíritu Santo trae orden y control a la vida de los hijos de Dios. Nadie me va a decir amén a eso, porque eso no es novedoso. No, a mí me gusta más lo otro, pastor. Hay que venga el Espíritu para que yo salte y corra y me ríe y entre hoy en ese gozo y esa felicidad del Señor. Cuidado. El Espíritu de verdad opera en el Hijo de Dios, en los hijos de Dios. El espíritu de engaño está operando en el mundo y hasta puede utilizar las falsas religiones para confundirlos. ¿Qué punto de similitud hay entre el vino y el Espíritu Santo en el interior de una persona? Ambos controlan, ¿sí o no? Cuanto más vino bebes, menos control tienes tú de tus emociones, tus sentimientos, de tus movimientos. ¿Quién toma el control? El vino. ¿Sí o no? Hemos visto personas totalmente embriagadas haciendo cosas increíbles.
haciendo monerías, como también queriendo enfrentarse, ¿no es cierto?, a los gigantes allí con toda la valentía y la fuerza y el poder. No le tiene miedo a nadie, ¿sí o no? Bueno, quizá usted nunca ha visto una persona embriagada, ¿sí? Yo he visto muchas, muchísimas. El punto de comparación aquí en la palabra es el control que ellos ejercen sobre la persona. Entre más y más uno se llene de uno o de otro, más control tienen sobre ti. Entonces, si nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo a nosotros? Así como tú dejas que el vino tome control sobre tu vida, ahora tienes que dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Esto te lleva a disolución, pero esto te lleva a orden y control. Por eso la palabra del Señor dice que Dios nos ha dado espíritu ¿de qué? De dominio. ¿Espíritu de qué? De dominio propio. Entonces Dios nos está diciendo, deja que mi espíritu tome todo control. Porque no basta que mi espíritu viva en tu vida, es necesario que Él llene tu vida. Ahora, ¿cómo logramos nosotros llegar a este punto de ser lleno del Espíritu Santo? Tenemos que orar para ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que venir al altar para recibir la unción y el poder que cae de lo alto. Debes abrirte, ¿no es cierto?, como un vaso y decir, oh, ahora manda agua bendita, lo que sea del cielo y lléname. Creo que cada uno de nosotros, por experiencias espirituales, por quizás miradas en la televisión, en algunos programas, o por quizás compartir reuniones con otras iglesias, cada uno puede tener un concepto diferente de lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Pero no hay mejor intérprete que la Biblia misma. Porque la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia no necesita que nosotros salgamos a querer decirle lo que ella dice. La Biblia lo dice ya, te guste o no te guste. Por eso nosotros a través de la Escritura encontramos muchos pasajes paralelos que interpretan determinadas palabras que se dicen en determinados libros. Buscamos, por eso es la hermenéutica, por eso es la exégesis, por eso es el estudio metódico de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú me quieres decir con esto? Porque si no, cada uno de nosotros corremos a diferentes lugares buscando ser llenos de. A mí me ha pasado en mis primeros tiempos, en el año 89, después que me convertí al Evangelio, para cómo estaba todo en operación del ministerio de Benny Hinn, Buen Día Espíritu Santo, el libro. Y yo veía por la televisión que la gente se caía y la gente esto y la gente se reía. Y yo decía, wow, yo también quiero ser eso y yo también quiero tener ese poder. Y no puede ser que si yo, ¿no es cierto?, voy a la iglesia no experimente estas cosas. Y yo también esto y yo también aquello. Y repetía frases del libro y hacía cosas que el libro me decía sin haber investigado en la Biblia, sin haber inquirido en las Escrituras. En mi inocencia espiritual y en mi ignorancia espiritual, yo quería experimentar lo que otros decían que era. Los resultados, puras frustraciones. Los resultados, culpas, condenaciones. Es que no soy tan santo todavía. Es que no tengo la fe todavía.
Es que no he madurado todavía. Es que todavía no he crecido. Es que todavía. Y siempre buscaba algo y me echaba la culpa. Hasta que el Señor en su misericordia abre los ojos, pone colirio y nos permite ver la verdad de su palabra. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Colosenses capítulo 3:16 es un pasaje paralelo a Efesios 5:18. Y entonces Colosenses 3:16 interpreta lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Si Pablo en Efesios 5:18 me ordena que yo debo ser lleno del Espíritu Santo, Colosenses 3:16 me da la respuesta de cómo soy y cómo experimento la llenura del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. Espéreme que yo lo busque. Mientras tanto usted léalo tranquilo ahí. ¿Ya lo tiene? Sigue leyendo, Marta. ¿Vio la consecuencia? Efesios decía, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, hay algo ahí de salmos, hay algo de himnos, hay algo de cánticos espirituales, hay algo de acción de gracias, hay algo de servicio, como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Siendo llenos de la palabra del Señor en nuestra vida. Dejando que la palabra de Dios gobierne nuestra boca. Dejando que la palabra de Dios gobierne nuestro corazón. Dejando que la palabra de Dios gobierne nuestra mente. Dejando que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Dejando que la palabra de Dios gobierne todo el quehacer diario de cada uno de nosotros. Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti, porque cuanto más palabra hay en tu vida, el espíritu de verdad te va a librar del espíritu de engaño y de perversión que hay en este mundo, y aún de las falsas doctrinas, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia mística. No es que viene fuego, ni que viene frío, ni que me caigo al suelo. Jesús dijo, erráis. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Cuando hay alguna área de nuestra vida en donde estamos ignorando lo que la palabra del Señor dice, entonces, lógicamente, caemos en el camino del error. Caemos en el camino del engaño. Y entonces las cosas no nos van bien. Aunque el Espíritu Santo mora en mi vida y el poder que levantó a Jesús y resucitó a Jesús de entre los muertos está en mí, no es eficaz. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor no está abundando en mi vida. Por eso Jesús dijo, vayan, bauticen, hagan discípulos, y luego le dijo, y enséñenle. Llenen su mente, llenen su corazón. Como venimos diciendo en todos los discipulados de hace más de 2 años aquí, el problema de la guerra espiritual entre los cristianos y Satanás y su demonio no tiene que ver con poder, porque Satanás ya ha sido vencido. ¿Usted lo cree? Amén. Amén, Padre. Satanás ya ha sido vencido. Amén.
Todo poder le pertenece a nuestro Señor. La gran batalla se da no en el poder, la gran batalla se da en este espíritu. O sigues la verdad o sigues la mentira. Y Satanás es padre de mentira. O sigues la verdad o sigues la mentira. Entonces Colosenses 3:16 te dice: deja que la palabra de Cristo llene tu corazón y tu vida. Entonces ser lleno del Espíritu Santo es llenarse de las palabras inspiradas que el Espíritu Santo sopló en el texto bíblico. Es darle el control absoluto a la verdad de Dios. Ya dejemos de que yo siento, ay, de que yo pienso, ay, de que yo esto y que yo aquello y que yo esto otro. Escrito está. Si no está en la palabra, no viene del Señor para tu vida. Recházalo. Rechaza la angustia, rechaza la depresión, rechaza el temor. Porque ese no es el espíritu que el Señor te ha dado. El Señor te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero como no estás siendo lleno del Espíritu Santo, entonces te vas con las corrientes de este mundo. Y una de las tristezas más grandes, ¿sabes cuál es? Que somos especialistas para echarle la culpa a todo el mundo de las cosas malas que a nosotros nos pasan, pero no nos echamos la culpa a nosotros mismos. Y eso se ve desde el principio de la creación. Dios le dijo a Adán: Adán, ¿qué hiciste? Adán, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer. Dios le dijo a la mujer: mujer, ¿qué hiciste? La mujer, ¿a quién le echó la culpa? A la víbora, a Satanás. Porque si hay algo que todavía nuestra vieja naturaleza se resiste, y lamentablemente es así, es no hacerse responsables de las decisiones que tomamos. Es más fácil echarle la culpa al papá, a la mamá, al pastor, a la iglesia, a la hermana, al hermano, al líder. Hasta a Dios le echamos la culpa de las cosas. Pero para que ya dejemos de echarle la culpa a los demás y dejemos de echarle la culpa a Dios, Dios dice: no basta con que mi espíritu more en tu vida. No basta con eso, es necesario que seas lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando tú desechas el discipulado, cuando tú desechas el crecimiento bíblico, cuando tú desechas el conocimiento de la palabra del Señor, no estás desechando un programa de una iglesia, estás desechando a Dios mismo, porque no te interesa aprender. Y no digamos: ay, bueno, pero es que la lluvia y que el sol y que esto, que aquello. Pretextos tenemos todos, miles de pretextos. Entonces, si vamos a tener miles de pretextos, más vale que delante de la presencia del Señor, cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga el tiempo de la tribulación, cuando venga el tiempo del sufrimiento, cuando venga el tiempo de la escasez, cuando venga el tiempo de la enfermedad, más vale que nos callemos la boca delante de Dios y no le digamos nada. Digamos: sí, Señor, está bien, me lo merezco. ¿Por qué? Porque interiormente no estás fortalecido, no estás maduro en la palabra del Señor para hacer frente a todo eso que viene contra tu vida. Ser llenos. Debemos ser nosotros tierra fértil. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? ¿Cuál es la semilla que dio fruto? Al 30, al 60, al 90, al 100 por uno. ¿Cuál es la semilla? ¿En qué tierra cayó? En la tierra fértil. Por eso nosotros debemos ser tierras fértiles, para que la palabra sembrada dé fruto en nuestras vidas y que no sea ahogada esa palabra por los afanes de este mundo, por los temores, las angustias, las vanas preocupaciones. Es importante que tanto Efesios como Colosenses
La llenura del Espíritu Santo en una persona trae como evidencia o como resultado fruto que la gente que está a nuestro alrededor lo puede ver, lo puede percibir, lo puede disfrutar. Al ser lleno del Espíritu Santo, entonces un hijo de Dios tiene conversaciones diferentes. Hay un nuevo cántico en su vida, hay un espíritu de gratitud, hay un deseo ferviente de servir a Dios y servir al prójimo. Porque la palabra del Señor ha tomado control. Juan 14:16 dice: el Espíritu morará. Su residencia es permanente, pero morada no es igual a llenura. Mira al que está al lado y decirle algo: la morada es para todos, pero la llenura es para algunos. Tiene miedo de decirlo, ¿no? La morada es para todos, pero la llenura es para algunos. Para aquellos que toman la decisión y la determinación, como decía la adoración que cantábamos. Es necesario que yo muera para que Él crezca. Es necesario que yo muera para que Él crezca. ¿Y cómo Dios va a crecer en tu vida? Va a crecer por medio de la palabra. Cuanto más palabra, más presencia de Dios hay en tu vida. No hay fuego, siento más frío. Mientras más palabra de Dios, más gloria de Dios sobre tu vida, más unción sobre tu vida, más poder sobre tu vida para vencer al pecado. Repito esto: la morada es para todos, pero la llenura es para algunos. ¿Por qué digo esto? Efesios 4:30. Por favor, busquemos allí. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. El Espíritu Santo puede ser constritado, mora, pero no controla la vida del creyente. Porque el creyente todavía sigue en amargura, sigue en enojo, sigue en ira, sigue en gritería, sigue en maledicencia, sigue en toda malicia. Por eso es que le digo, para todo es la morada, pero para todo no es la llenura. Porque aunque mora en tu vida, ese Espíritu Santo puede estar contritado por las palabras que tú hablas. Primera de Tesalonicenses 5:19. Fíjense en lo que dice allí. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. La actividad del Espíritu Santo en nuestra vida, que primero es convencernos de pecado, de justicia y de juicio, puede ser apagada. Se pudo haber endurecido tanto tu corazón y has cerrado tanto tu mente a la palabra del Señor que ya ni lo escuchas. Entonces la actividad de Él está apagada porque tú crees que estás en lo correcto.
porque esa es la forma, porque así tienes que vivir la vida cristiana, porque así es esto. No apaguemos, el Espíritu Santo está, pero el Espíritu Santo no está controlando. ¿Y qué es lo que apaga? ¿Y qué es lo que contrita al Espíritu Santo? ¿Qué es? El pecado. El pecado en nuestra vida apaga el Espíritu. El pecado en nuestra vida constrita al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué es lo que lo mantiene activo al Espíritu Santo en nuestra vida? La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Ninguno de nosotros que estamos aquí estamos libres de pecado. No practicamos pecado, pero eventualmente pecamos. No voy a preguntar si sí o no, pero eventualmente pecamos. Pero cuando yo me doy cuenta que he pecado, inmediatamente yo me he dado cuenta por la palabra que yo apago al Espíritu, que contrito al Espíritu y que esa área de mi vida el Espíritu no tiene el control. Entonces es una área propensa para que el enemigo utilice para robarme las bendiciones de Dios. Entonces, si yo me doy cuenta que he pecado, que he cometido el pecado, que he errado al blanco, me he apartado de la palabra del Señor, la palabra del Señor dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si inmediatamente confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón al Señor, inmediatamente Él nos limpia, Él nos lava de todo pecado y nuevamente el Espíritu toma control de esa área de nuestra vida. Pero ¿cuál es el gran problema? Que nosotros siempre dejamos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Mañana voy a inflar la rueda del auto, mañana voy a ir a cargar combustible, mañana voy a arreglar el cuerito de la canilla, mañana voy a confesar el pecado. Mañana. Y hasta que llegue ese mañana, el enemigo te ha ganado batallas. Y hasta que llegue ese mañana, el enemigo te ha ganado batallas. ¿Me escuchaste? Porque hasta que no confiese y hasta que yo no confiese mis pecados, los cielos están cerrados. Y por más que ayunes 40 días, hagas ayuno y oración, si permaneces en el pecado, los cielos van a permanecer cerrados para tu vida. Entonces por eso yo digo, el Espíritu mora en todos, pero el Espíritu no llena a todos. Y por nuestra vida se ve quiénes son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que tienen la sensibilidad para pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, pequé contra ti, pequé contra el cielo, pequé contra mi cuerpo, pequé contra la iglesia, pequé contra mi esposa, pequé contra mis hijos, pequé, Señor. Pero no quiero vivir en la vida de pecado. El pecado nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Porque fíjense, ¿qué pasa? El control ya no lo tiene la palabra del Señor. ¿Quién tiene el control de tu vida? El vino. El vino, que pueden ser tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu tradición, lo que tú quieras. Entonces eso toma el control. Y como consecuencia de ese control, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué hay? Disolución. Se diluye todo. Se diluye tu paz, se diluye tu gozo,
Se diluye tu amor al prójimo, se te diluye tu consagración, se diluye tu santidad, se diluye, se diluye. ¿Saben qué es algo diluido, no es cierto? Cuando te venden, ¿no es cierto?, ese como es para limpiar el piso y te dice, no, usted puede diluirlo porque este original, dice. ¿Sí? Le vendo 1 litro, pero usted si le echa 4 o 5 litros más, usted lo va a diluir, va a tener mucho. Ya no es original, ya no es auténtico, ¿entiende? Ya está diluido. La obediencia a Dios es lo que nos mantiene llenos del Espíritu Santo de Dios. No es el orar por la llenura lo que nos llena del Espíritu Santo. Tampoco es un acto de impartición en el altar. Sé lleno, 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 lleno. Nosotros no podemos impartir nada, hermano querido. Dios es el creador de todas las cosas. ¿Quién dijo que tú puedes impartir algo a alguien en la Escritura? Te imparto poder, te imparto unción, te imparto. ¿Dónde? Estamos ocupando el pedestal de Dios. Estamos queriendo, no sé, hacer dioses. Cuidado, hermanos queridos. Solamente Dios tiene el poder para decir, sea la luz, y es la luz. Sean las aves, y son las aves. Por mi palabra fueron hechas todas las cosas, dice el Señor. Por mi palabra, no por la palabra del hombre. Por mi palabra. Entonces no es un acto de impartición en el altar, ni tampoco la llenura es una experiencia de éxtasis que tenés que buscar. La llenura es obediencia a los mandatos de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que Él tenga el control. ¿Pueden pasar los músicos, por favor? Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo tenga el control de tu vida por medio de la palabra. El Espíritu de verdad, el cual os hará recordar, dijo el Señor. ¿Cómo te hará recordar algo el Espíritu Santo si no has puesto tú nada dentro tuyo? ¿Cómo te va a hacer recordar que tú eres más que vencedor si tú no conoces las Escrituras? Es como que yo le quiera decir a mi nieto, che, Nata, ¿te acordás de la película tal? Y él me decía, velo, pero si yo nunca fui a ver esa película. Pues ¿cómo no te voy a acordar? Es querer sacar algo que anteriormente no ha sido puesto ahí. El Espíritu toma lo que tú has puesto de su palabra. Jesús dijo en la tentación en el desierto 3 veces, escrito está. Dice que fue Jesús llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo al desierto, durante 40 días y 40 noches, y allí fue tentado en todo y no pecó. Y cuando volvió del desierto, la palabra dice que Jesús volvió ya no lleno del Espíritu, volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo te da poder, hermano querido. Poder para vencer todas las mentiras de Satanás. Vencer las mentiras de tu carne, la del sistema de este mundo. Jesús pagó un alto precio en la cruz para que tú puedas vivir una vida plena y abundante. Pero solo es posible que la vivas si eres lleno del Espíritu Santo. La palabra en su original
no dice ser lleno una sola vez. La palabra en su original dice ser lleno, continuamente llenos. Es como que usted pone un vaso debajo de un grifo y abre el grifo. Y constantemente ese vaso está siendo como lleno, 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 lleno. Eso es llenura del Espíritu Santo. No es que una sola vez, ahí ya está. Es continuo. Es continuo. Porque tenemos muchas luchas. Tenemos muchos desgastes. Hay muchas vanas preocupaciones. Hay muchos afanes. Y todavía somos carne. Todavía somos débiles muchas veces. Y fallamos, y caemos, y tropezamos, nos equivocamos. Pero ahí donde estamos tenemos la posibilidad de volver a levantarnos. Si hemos caído por culpa de otros, Dios se hará cargo de esos otros. Pero si he caído por mis propias culpas, entonces, Padre, perdóname. He pecado contra ti. El Padre quiere que seamos continuamente llenos. Para que pueda ocurrir esto que decía mi hermano en la adoración. ¿Puede cantarlo de nuevo? Yo quiero, aleluya. Yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo. Aleluya. A tu tiempo. Y yo quiero que en mí puedas crecer y yo morir. Yo quiero en ti saber esperar y recibir a su tiempo. A tu tiempo. Ser lleno es vivir inspirado por Cristo en todo momento. Ser llenos es poder experimentar el poder y la guía divina en todo momento y circunstancia. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios es permitirle trabajar en ti y que tú puedas experimentar esa transformación que solamente Él puede hacer. ¿Qué puedes hacer tú para ser lleno del Espíritu Santo? Medita en las Escrituras. Busca en las palabras. Lee la palabra del Señor. Llena tu mente y tu corazón con la palabra del Señor. Deja que la palabra de Dios more en abundancia. Porque cuando tú rechazas la palabra, tú estás rechazando el operar del Espíritu Santo en tu vida. Él mora. Él nunca se va a ir. Contritado puede estar, apagado puede estar, triste puede estar, pero el Espíritu Santo nunca se va a ir de tu vida, porque es el sello que Dios te ha puesto. Pero yo miro interiormente y digo, cuánta tristeza debe tener el Espíritu Santo al decir, quizás en una voz audible, pudiendo Tomás vivir una mejor calidad de vida y pudiendo experimentar todas las cosas del reino de Dios, te conformas con tan poco. Vives con tan poco, experimentas tan poco. Aleluya. Yo no sé cuál es tu situación, solamente tú sabes. ¿Qué área de tu vida el Espíritu Santo no ha tomado control? ¿Qué área de tu vida el Espíritu Santo no ha llenado? Tus ojos. ¿Qué están mirando tus ojos? Pornografía. ¿Qué están mirando tus ojos? Lascivia. Hombres desnudos, mujeres desnudas, revistas que no corresponden. ¿Qué está hablando tu boca? Murmurando, criticando, quejándote, maldiciendo. ¿Qué está hablando tu boca? ¿Qué están escuchando tus oídos? Falsas doctrinas. Hay muchas. ¿Qué estás escuchando? Tus pies, ¿a dónde te llevan tus pies? Tus manos, ¿qué están tocando?
Tu corazón que está sintiendo. ¿Quién tiene el control? El Espíritu Santo mora en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Pero tú decides que sea un simple morador o que sea una persona que llene toda tu vida. Y yo te digo algo, cuando Él llena tu vida es diferente. Salmos, himnos, cánticos espirituales, acciones de gracia, deseo de servir a Dios, deseo de amar al prójimo. Tu vida manifiesta un fruto que humanamente no lo puedes hacer, porque eso es poder de Dios manifestado en tu vida. Aleluya. Desde el principio cantemos la canción, por favor. Quiero como el viento depender de ti caminar. Quiero como la semilla saber esperar en ti. Amén.